Recordemos que veníamos hablando de el Espíritu Santo. Veníamos ya tocando dos temas, de pronto para los que no sabían, y el tema que vamos a tocar hoy, que es el último de nuestro tema grande, se llama el testimonio del día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, hagamos caso entonces, listo, ¿ya? ¿Sí? Y nuestro tema, el tema general, se llama el Espíritu Santo que conduce al mundo. Hoy se acaba este segundo tema y empezamos el tercero, el próximo. Y yo lo que voy a hacer con esta prédica es que los voy a invitar un poco. A mí me gusta a veces ponerme en los zapatos de las personas, de los protagonistas de las citas bíblicas. Entonces los invito a que hoy nos llevemos toda esta enseñanza que el Señor nos regala con la siguiente pregunta: ¿cómo lo aplicamos nosotros para nuestra vida hoy? ¿Cómo lo que vamos a ver lo vamos a aplicar para nuestra vida hoy? Y acordémonos que venimos hablando del Espíritu Santo, venimos hablando después de Pentecostés. Y vamos a ver cómo hay dos promesas que el Señor nos dejó, y les dejó a ellos, a los apóstoles de esa época, y nos la deja hoy en día. Está en Hechos 1:8, para los que tengan Biblia. Yo no lo dije, pero siempre cada 8 días recordamos la Biblia. Para no volvernos canciones, pero es bueno tenerla. Como decía Germancho, por memotecnia, irnos aprendiendo. Entonces, Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, acordémonos que los apóstoles están metidos en el cenáculo. Ellos están allá cuando sucede todo lo de la crucifixión. Ellos están llenos de miedo. Ellos están allá temerosos porque no saben qué hacer, acaban de matar al líder, no saben para dónde coger, los están persiguiendo, tienen enemigos. Imaginemos nosotros en esa situación, como tétrica, ¿no? Estamos encerrados, no sabemos qué hacer, pero tenemos una promesa del Señor. Pero ¿qué pasa con ese Señor? Hasta el momento pues estamos solos, ¿cierto? Es difícil creer, ¿o no? ¿O ustedes creerían? En ese momento. Difícil, ¿cierto? Difícil creer. Sin embargo, ellos se quedan. Juan 16:13 nos dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Juan 16:13, perdón, es muy rápido. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Palabra del Señor. Imaginémonos nosotros acordémonos que somos imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros, bueno, si les ha pasado, pues obvio que les ha pasado, que ustedes están como, pues obviamente sin hablar, pero por dentro ustedes están hablando, o sea, suena irónico, pero no hablando con lo mismo, no pensando como en voz alta, ¿cierto? Entonces yo por ejemplo puedo mirar y decir, pues, o sea, como si no estuviera hablando, pero estoy pensando: doña Angélica, tan bonitas esas gafas. Oh, doña Patricia, de luce ese color rosado. ¿Sí? Lo mismo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que sondea lo profundo de Dios, del Padre y del Hijo. Es el único. Ya vamos a ver un ejemplo vivo de esto. Estamos en ese contexto de los apóstoles. Y los apóstoles el día de Pentecostés reciben, en Hechos 2, está todo el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, está cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo y ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Empiezan a hablar en lenguas. Ese hablar en lenguas, todos, acordémonos que hablaban diferentes lenguas y decían, pero hablan en lenguas nativas de otros lados, de otras ciudades. Y esto lo que significa es que todas las naciones estamos llamados a servirle al Señor, de todas las lenguas, de todos los credos, todos estamos llamados al Señor, de razas y de todo. Pero
más allá de ese momento de Pentecostés, ¿qué pasa después cuando ellos reciben ese Espíritu Santo? Porque acordémonos que no solamente hablaron lenguas. Ellos recibieron el Espíritu Santo y ¿qué hicieron? Salieron. Se les quitó el miedo. Veamos a los discípulos. Pedro, ¿quién era Pedro? A ver, ¿qué profesión tenía Pedro? Pescador. ¿Y Juan? Pescador también, eran dos pescadores. Dos pescadores. Miremos lo que nos dice Hechos 4:13. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta que eran hombres sin estudios ni cultura. Sin estudios ni cultura. Mire, yo créame que yo estoy acá predicando sin estudios ni cultura. Y hay gente que yo sé que de pronto me está viendo y, pero ¿cómo está predicando este que no tiene estudio ni cultura? Ni estudio ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Palabra de Dios. Mire, hoy el Señor nos está diciendo, usted puede ser el más humilde campesino, y si nos damos cuenta, yo ahorita pensando, las apariciones de la Virgen en Medjugorje, las apariciones de la Virgen en Fátima, ¿a quién ha sido? A los campesinos. A los más pequeños, a los iletrados, a los que no tienen estudio. Los niños. Hoy, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos da? Mire, podemos estar acá con muchas cosas, porque nosotros los seres humanos tenemos situaciones difíciles que nos llevan de pronto al pecado y a caer. Y desafortunadamente la gente nos reconoce por las cosas malas que hacemos, ¿no? Sí, es lo que resalta. Es lo que resalta. Pero el Señor hoy nos está diciendo, reciba el Espíritu Santo, que es el que lo hace a usted sobresalir. Sobresalir, pero no es porque sobresalga yo humanamente. Es porque el Señor, cuando yo me abajo, Él se crece en mí. Cuando yo esa miserableza mía, porque somos tan pequeños, cuando yo me hago pequeño, el Espíritu se realza en mí, se crece en mí. ¿Qué podrían hacer dos pescadores iletrados que no sabían de pronto ni leer? Porque en esa época la lectura era para los eruditos y las personas que tenían dinero, y los sorprendían. Hoy el Señor nos está diciendo, recibamos ese Espíritu que nos hace nuevos. Mira acá, yo sé que de pronto me está mirando y dice, oiga, sí, Sebastián, pero no soy yo, es el Espíritu. Y todos tenemos ese Espíritu. Lo que pasa es que hemos encasillado el Espíritu Santo a un momento de Pentecostés. Entonces vivimos el Pentecostés en la parroquia, lo vivimos en la comunidad, y ya ese es el Pentecostés. ¿Ustedes creen que ese es el Pentecostés? No. ¿Cuál es el Pentecostés? Este es un Pentecostés. Aquí estamos en un Pentecostés. Cada vez que hacemos una oración, porque es que no es pues solamente repetir como loritos, ven Espíritu Santo, no, es vivirlo. Y es saber que cuando lo pedimos, Él viene y nos hace esos iletrados, esos incultos, esos cafres. Pero cuando el Señor viene, mire, nos levanta en victoria. ¿Amén? Amén. Amén. Pero a veces nosotros nos quedamos, o sea, también hay que tener cuidado porque a veces nos quedamos solamente en Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y obviamente el Señor hace su parte, pero nosotros no hacemos la nuestra. Nosotros tenemos también que capacitarnos. Por eso acá en la comunidad hay tanta formación y en la iglesia, y tantas cosas, porque nos podemos quedar ahí. Y si no, entonces el Señor hace su parte, ¿y qué? ¿Nosotros qué hacemos? Por eso nos dice, Hechos 17, 2 del 3 al 6, perdón, Hechos 17, 11, 11, nos dice, estos judíos, nosotros somos los judíos. Hechos 17, 11, 11, 11. ¿Los judíos quiénes son? Los que acabamos de recibir el mensaje de Dios. Los acabamos de recibir. Que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. De buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que les decían.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros tenemos que formarnos. Nosotros, obviamente, tenemos al Espíritu, pero si nosotros nos formamos, oiga, qué chévere es poder predicar también con un conocimiento humano y de experiencia. Porque si yo tengo experiencias, y por ejemplo eso lo vemos en los abuelos, ¿cuáles son los mejores consejos? Los de los abuelos, los que ya llevan más experiencias, ¿no? Como dicen ahí, las caras pesan. Lo mismo pasa con la vida espiritual, pues por eso nos formamos y por eso tampoco podemos caer en que solo Espíritu Santo y el Espíritu Santo y ya, y el Espíritu Santo y yo decimos no, porque a veces también podemos caer en ese error, y es un error grave también, ¿no? De soberbia, de pensar que porque el Espíritu Santo y lo pedimos, ya todo está hecho. Pero ¿a qué voy? Voy a que esos apóstoles pasaron de ser unos apóstoles con miedo, con sustos, con temores, escondidos, perseguidos, bueno, después también fueron perseguidos, pasaron a ser unos hombres que evangelizaron dando su vida. Por ejemplo, Pedro, ¿qué hizo antes de Pentecostés? Antes de la pasión, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces, ¿cierto? ¿Y cuál fue el Pedro de después? Un Pedro que salió a predicar, un Pedro que salió a exponer su vida, porque dice la palabra que en la sinagoga se la pasaban, y en la sinagoga pues era donde estaban los judíos, y pues era meterse, como decimos, a la boca del lobo. Dice Hechos 17, 2, del 2 al 3, perdón. Hechos 17, del 2 al 3, nos dice, Pablo, ¿quién era Pablo? Antes de empezar por eso, ¿quién era Pablo? Un recaudador de impuestos. No. Pablo que antes era Saulo de Tarso, ¿no? Era el perseguidor de los cristianos. Él, a diferencia de los otros, sí tenía estudio, conocía la ley, era erudito, doble nacionalidad, la griega y la judía. No la judía, la judía. Pero ¿qué pasaba? Mire el ejemplo de lo que veníamos hablando. Él tenía el conocimiento, pero ¿qué le faltaba? Dios. El Espíritu Santo, porque estaba llevando la palabra por otro lado. Mire lo que está pasando en Siria, o en Irak, o en Afganistán. Tanto radical, ¿por qué? Porque cogieron la palabra del Señor, la Torá, y entonces para ellos matar al que no piensa igual, pues está bien. Entonces sí ven las brutalidades que cometemos por malinterpretar la palabra de Dios. Entonces ahora sí, Hechos 17, 2 al 3. Nos dice, Pablo, según su costumbre, o sea, ¿cuál es la costumbre? La cultura. O sea, Pablo, a diferencia de los otros de arriba, sí tenía cultura. Pero sí ve que en ambos casos el Espíritu Santo se manifiesta. Porque tampoco vamos a decirles que solamente los humildes, no, hay gente que es muy inteligente, pero también tiene el Espíritu Santo. Hemos visto tantos científicos, ¿no? Que tanta ciencia los lleva a creer en Dios. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado durante 3 semanas seguidas discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías, palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan qué hace Pablo 3 semanas dando catequesis? Si a veces uno, para estar parado acá, tiene que preparar esto tiempo. ¿Cuántos hermanos que usted me manda? 3 semanas. ¿Se imagina Pablo preparando esa discusión? ¿Se imagina? ¿Se imagina? Sí. ¿Se imagina? Entonces, veamos cómo los discípulos necesitan no solamente esa valentía, porque antes de conocer, de estar con el Señor, pues también ellos tenían el mensaje, tenían las palabras de Jesús, pero no fue hasta que llegó el Espíritu Santo que pudieron salir. O sea, su ministerio, porque lo que les dio el Señor fue un ministerio,
y no lo pudieron ejercer hasta que llegó el Espíritu. O sea, les pregunto, ¿es importante el Espíritu? Claro. Es muy importante porque sin Él no podemos hacer nada. Él es el que es, o sea, sin Él no podemos hacer nada. Y voy a compartirles un poco de cómo era la prédica para que ustedes sigan en ese cuento de estar en la imagen de los discípulos de esa época. Cómo era el talante de la predicación. No era como ahorita que yo tengo una facilidad y que todos ustedes que vienen acá y los que de pronto nos escuchan, pues ya tienen un conocimiento de Dios. Eso era diferente, eso era con gente que no, o sea, mejor dicho, era el agua y el aceite, era predicar con algo muy diferente a lo que nosotros hacemos. Pero los discípulos predicaban que el pecado de la muerte del Cordero Inmaculado en la cruz del Calvario, o sea, predicaban que lo que los judíos hicieron, que para ellos estaba bien haber matado a Jesús, porque era un profanador, porque era no cumplía la ley, o sea, para él era hasta peor que asesinó y que violó, que fue, ¿cómo se llama? Barrabás, fue peor. Entonces, ellos querían que, a decirle a esa gente que para ellos estaba bien haber matado a Jesús, decirles que eso fue un pecado, cuando para ellos, ¿qué era el pecado? No comer carne de ciertos animales, no lavarse las manos, no estar circuncidado, o sea, algo completamente diferente. Aparte de eso, como si eso no fuera poco, que el sacrificio de Cristo es el valor supremo de la salvación. O sea, si ellos lo mataron porque era algo malo, ¿cómo estos hombres van a predicar que es el valor supremo, que es el sacrificio por excelencia? O sea, es todo lo contrario, ¿sí se dan cuenta? Es todo lo contrario. Y aparte de eso, que tienen que cambiar y arrepentirse. O sea, imagínense esa locura de decirle eso a esos hombres. Y aparte que tienen que ir a bautizarse en el nombre de ese que mataron. O sea, yo me pongo a pensarlo y yo digo, Es más complicado. ¡qué locura! ¿Cómo era predicar en ese ambiente? Era muy complicado. Era muy complicado, era difícil. Yo digo, humanamente era imposible, era imposible. Tanto que termina el texto, que dice Discurso de Pablo, que se les dejo la cita, que es el capítulo 2, versículos del 14 al 41, que convirtió a ¿cuántas personas? ¿A una? ¿A dos? 5.000. A 3.000. ¿Y acá cuántos son? Como 50, convirtió a 3.000. Pero yo hago la pregunta, ¿gracias a qué lo hizo? Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Entonces, la reflexión de hoy es, vivamos el Espíritu Santo, que no es solamente esa fecha, que no es solamente ese momento, vivamos un Pentecostés diario, un Pentecostés ahora, un Pentecostés ya, con esta oración, con esta asamblea, cuando nos levantemos, o sea, conscientes de que es que eso no es cualquier lagaña de mico. Eso es algo que si no lo tenemos, usted se estanca. Si nosotros no tenemos el Espíritu, nos estancamos. Echamos para atrás. Entonces seamos conscientes de esa gracia que es el Espíritu Santo, que yo creo que hasta el Concilio Vaticano II era, no me acuerdo qué papa fue el que escribió, que era el gran desconocido de la Iglesia, porque no se hablaba de él. Hasta este momento fue que estos hombres lo vivieron, porque ni siquiera fue que escucharon, lo vivieron. Lo vivieron. En Juan 15, 26 nos dice que solamente el que tiene el Espíritu Santo podrá anunciar a aquel que trae la verdad. O sea que si no tenemos el Espíritu Santo, apague y vamos, ¿sí o no? No tenemos nada que hacer. Por eso siempre pidamos el Espíritu Santo, porque es que, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es como lo pinta, es como esa paloma, ¿no? Usted cuando tiene una palomita y usted la va a coger la palomita, ¿qué hace? Se vuela. El Espíritu Santo es igual, cuando usted peca, cuando usted la asusta, chao, se fue. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues estarlo pidiendo. Pidámoslo, no solamente un Pentecostés y ya, ahí quedó todo y ahí nos vamos y ya. No, pidámoslo, seamos conscientes de eso. Miremos esas características de esa comunidad. Antes de que viniera el Espíritu Santo,
era una comunidad que se peleaba por los primeros puestos. ¿Se acuerdan en esa cita bíblica que la mamá llegó con los dos hijos y le dijo, Señor, pon un hijo mío a tu izquierda y el otro a tu derecha? Y el Señor le dijo, si ellos beben el cáliz que yo voy a beber, pero el puesto a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí sino al Padre. Después de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, ellos no pelearon por eso. O sea, cuando el Espíritu Santo está en una comunidad y en la comunidad de nosotros más Reina de la Paz, para que nosotros recapacitemos, no podemos estar con bobadas de que quién es el primero, de que quién es el consentido, de que cuando está el Espíritu Santo eso ya se va. Y la palabra de Dios dice, el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces el que canta no es lo mismo al que predica o el que predica. Sí, o todos deberíamos estar, sí, pero sirviendo, pero no en la competencia, sino como dice la palabra, el que sea el pequeño y el humilde y el servidor de todos, ese será el primero. Esa debería ser nuestra meta. Pero esa primera comunidad no peleaba por eso. El Espíritu Santo llega y eso desaparece. Cuando el Espíritu Santo está, la santidad ya es algo común de todos nosotros. O sea, anteriormente era como exclusivo, entonces solamente podían pisar el atrio los sacerdotes y bueno, los que estaban preparados, ungidos. Nosotros ya cambió eso, ya la santidad es algo que todos debemos tener, todos los que estamos con Cristo debemos tener esa santidad, no es algo exclusivo, sino algo que tenemos que tener en común. La santidad para nosotros debe ser algo normal, ¿sí? Por eso es que cada vez que pasa algo en nuestra vida, pues acudimos al Señor. No significa que es que no vamos a pecar, significa es que luchamos por esa santidad, ¿sí? No porque seamos santos ya, pero estamos en ese camino, ¿sí? Entonces la santidad ya pasa a ser algo común. Y acá me acuerdo del padre Mario Montoya, que decía que una vez una persona, un feligres de él, llegó y le dijo, padre, ¿cuál es la comunidad perfecta? En donde no peleen, en donde no haya diferencias, en donde todos los servidores sean nacidos. Y le dijo el padre, hijo, váyase para allí y ahí encuentra el cementerio. Allá está la comunidad perfecta. Allá nadie pelea porque le robaron las flores. Allá nadie pelea porque lo visitaron, porque prestó música. Usted va de noche y es igual a cuando va de día. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando está el Espíritu Santo, cuando hay vida en una comunidad, tenemos que vivir en dificultades, en luchas, en problemas. ¿O no, Luxa? ¿Sí o no? Pero siempre con esperanza y con la fe que estamos con el Señor. Los discípulos se acuerdan que Pedro y Pablo una vez se agarraron, en los Hechos de los Apóstoles está, varias veces tenían sus discusiones, pero ambos eran hombres de Dios y tenían dificultades. ¿Cuántas cartas hizo Pedro amonestando a los otros de las otras comunidades? Muchas, ¿cierto? Pablo hizo muchas. Entonces, ese es el caminar. Donde está la vida, está la dificultad, pero si tenemos el Espíritu Santo, lo logramos. Si no, grave. Entonces pidamos ese Pentecostés hoy, vivámoslo hoy, pidámosle al Señor que nos regale su Espíritu, que ese iletrado, que ese hit desaparezca, pero hagámonos pequeños para que el Espíritu se haga grande, para que el Espíritu aflore lo bueno en nosotros. No nos dé miedo. Mira, a muchos de pronto les da miedo, no sé, hacer una oración, y a veces nos pasa. Una oración, hágale a alguien la oración, como que no da miedo. Pero cuando está el Espíritu Santo no hay miedo. Desaparece. Y la gente queda sorprendida, oiga, mire este que no sabía haciendo esto, haciendo lo otro. Es el Espíritu Santo. Entonces pidámosle y confía al Señor. Pidámosle que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien haga desaparecer ese hombre viejo en nosotros, que sea Él quien nos muestre cómo tenemos que actuar. Y también nosotros, que ese espíritu que llega a nosotros nos haga movernos,
nos haga estar activos, nos haga hacer cosas diferentes, que no nos dejemos paralizar. En la psicología, ¿cuántas veces le dicen a uno? Es que los miedos lo paralizan. Un trading o esas empresas que lo hacen a uno invertir en cosas, ¿qué le dicen a uno? El miedo lo paraliza. Pues es el Espíritu Santo el que nos hace falta. Pero eso no se lo enseña jamás ya, se lo enseña el Señor. ¿Es así? Pidámosle al Señor de la oración, su Espíritu Santo, y verá que nuestra vida cambia. Eso no es carrera, eso no es mentira, como dijo la mía, eso no es embute, es la pura verdad. Pidámoslo y verá que vamos a cambiar. Y no nos cansemos, porque en el camino de la santidad no somos perfectos, pero seguro que el Señor nos va a levantar y cada vez vamos a ser mejores, porque nosotros somos un proceso como el café. ¿Café cuánto proceso tiene y tantas cosas que le hacen para que se pare? Nosotros somos un proceso de café, pero lento, pero no podemos desistir. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, gracias. Dios los bendiga. Gracias.